Uno de los movimientos políticos, económicos y sociales de mayor trascendencia en América fue, sin lugar a dudas, la Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre de 1910 y se extendió por 10 años. Sus antecedentes se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían tierras. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento popular antilatifundista y antiimperialista que dio origen a importantes transformaciones en México, donde existía una supremacía de la burguesía sobre las instituciones del Estado. El maderismo fue un movimiento político considerado como el iniciador de la Revolución Mexicana. Toma su nombre de su líder, Francisco Juana Madero, un político mexicano nacido en 1863 y que llegó a ser presidente del país durante algo más de un año, entre finales de 1911 a principios de 1913. Este movimiento se formó en oposición al largo gobierno de Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder durante unos 30 años. A pesar de la mejora económica que supuso su paso por el poder, el autoritarismo, la falta de libertades y la existencia de una parte mayoritaria de la población sumida en la pobreza provocaron la aparición de grupos que buscaban su caída. Madero y su movimiento comenzaron su actividad cuando las elecciones de 1910 se acercaban, primero con tácticas puramente políticas, luego, ante las maniobras de Díaz, por las armas. A pesar de triunfar en un primer momento, lo cierto es que la situación de México no se estabilizó y así seguiría durante una década más. Aparte del dirigente del movimiento y de Porfirio Díaz, otros personajes importantes que participaron en estos acontecimientos fueron Pascual Orozco, Aquiles Cerdán, Emiliano Zapata y Valeriano Huertas. Como parte de la convulsión de la época, algunos de ellos pasaron de aliados a rivales en pocos meses. Plan de San Luis. Aunque está fechado el 5 de octubre de 1910, su último día en prisión, se supone que este documento fue realmente redactado en su exilio estadounidense. Con el Plan de San Luis, Madero decide pasar a la acción directa ante el fracaso de promover un cambio democráticamente. Así, el manifiesto llama a los opositores a Díaz a tomar las armas y pone una fecha para ello, el 20 de noviembre. En el escrito pedía a los mexicanos que no reconocieran el nuevo gobierno de Porfirio Díaz y reclamaba nuevas elecciones. Usaba su ideología antireeleccionista y además prometía respetar los acuerdos que hubieran sido tomados por el gobierno previo a la revolución. Por último, prometía devolver las tierras a los propietarios a los que se les habían sido arrebatadas por la ley de terrenos baldíos y acabar con la corrupción. En la fecha señalada, el día 20 de noviembre, se producen rebeliones en varios estados mexicanos. Personajes como Pascual Orozco o Pancho Villa lideran algunos de estos con mucho éxito. La lucha dura varios meses, pero en abril la mayoría del país estaba en manos de los revolucionarios. La toma de Ciudad Juárez en mayo da el golpe de gracia a las tropas gubernamentales. El 25 de ese mismo mes, cercado en Ciudad de México, Porfirio Díaz renuncia y marcha al exilio. La presidencia de Madero iba a tener un trágico final. En 1913, Victoriano Huerta, político y militar que había colaborado con Díaz, da un golpe de Estado con apoyo del embajador estadounidense. Fueron 10 días de levantamiento armado que terminaron con una maniobra en la que participó un ministro de Madero para darle una pátina de legitimidad. En cualquier caso, Huerta accede a la presidencia del país, acabando con el maderismo. Unos días después, el día 22 de febrero, Madero y su vicepresidente son asesinados, a pesar de la promesa de Huerta de dejarlos marchar. En octubre de 1911 se realizaron elecciones y resultó vencedor Francisco Juan Madero. Fue traicionado mediante un golpe de Estado orquestado por el general Victoriano Huerta y asesinado junto al vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913. Venustiano Carranza desconoció la presidencia del llamado usurpador y lo derrocó con el Ejército Constitucionalista, un movimiento armado de la Revolución. Al convertirse en titular del Poder Ejecutivo, convocó a la creación del Congreso Constituyente de Querétaro para reformar la Constitución de 1857, la cual había sido modificada en múltiples ocasiones por el gobierno de Díaz.
Así fue acuñada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual está vigente y se conforma por 136 artículos. En ella se recogieron demandas de los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución. Además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales, se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instauran la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita.